De la clase anterior, la importancia que tiene la distribución del poder político en Bolivia durante los años que corresponden al proceso de cambio, con esta distinción entre dimensión horizontal y vertical. ¿Por qué resalta esto? Porque la tercera gestión gubernamental del MAS muestra un escenario más pluralista que la segunda gestión y un escenario menos polarizado que la primera gestión. Y además, cuando el MAS entra al poder, cuando por primera vez un presidente logra mayoría absoluta, es cuando por vez primera se eligen autoridades departamentales, o sea, división vertical del poder. Y en las tres elecciones subnacionales, 2005, 2010, 2015, el MAS obtiene menos del 50% de votación, en cambio las tres elecciones generales obtiene más del 50% de la votación. Eso hay que tenerlo siempre presente como contexto, ¿verdad? Como telón de fondo. Segundo, hice mención la clase anterior a que el nuevo Estado tiene 4 órganos del poder. Y que el órgano electoral aparecía con el mismo rango que los otros poderes y por lo tanto tenía posibilidades de jugar el papel de control contramayoritario. Voy a la primera porque algunos no vieron que la anterior, una más. Control multipartidario, control contramayoritario, tiene que ver con la famosa teoría de los frenos y contrapesos. ¿Cómo equilibras tú la relación entre poderes y cómo evitas que el poder ejecutivo haga un uso arbitrario de su poder? Este control multipartidario que se ejerce a través del Parlamento, para eso hay tareas de fiscalización, y este control contramayoritario, que es la tarea que realiza el órgano judicial, particularmente el Tribunal Constitucional, velando porque cualquier acción o decisión gubernamental esté ajustada a la Constitución política. El órgano electoral, en materia electoral, que es el ámbito de su competencia, también juega ese papel, tiene esa aptitud. Y lo que vamos a ver, ahora sí pasemos a la tercera, lo que vamos a ver es justamente eso. O sea, ¿qué sucede cuando por primera vez, desde la vigencia del nuevo texto constitucional, tenemos interacción entre los 4 órganos del Estado? No sé si habrá más adelante una relación tan compleja. ¿Por qué? Porque es una iniciativa del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo, tendiente justamente a la reelección de sus 2 cabezas máximas, que pasa por una aprobación parlamentaria donde el partido de gobierno tiene mayoría calificada. Y el planteamiento es una reforma constitucional parcial que va a ser sometida a un referendo, por lo tanto interviene el órgano electoral, ¿no? Y se ejerce por vez primera, en el marco de la democracia intercultural, referendo como mecanismo de validación o rechazo a una reforma parcial de la Constitución. O sea, es la primera vez que entra en juego, digamos, toda la riqueza del Estado plurinacional. Con un antecedente que no mencioné en la clase anterior, que tiene que ver con lo siguiente: que en el referendo anterior, septiembre de 2014, acabó por derrumbarse la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, que sometido a una implacable crítica, no de la oposición parlamentaria, sino de la opinión pública en general, terminó siendo sustituida, ¿no? Esa directiva fue sustituida y ingresó una nueva directiva del Tribunal Supremo
y por lo tanto estaba enfrentándose, ¿no?, el órgano electoral a un escenario inédito, pero a partir de una composición igualmente renovada. O sea, toda esa riqueza estaba en juego. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza con la pregunta del referéndum. La Asamblea Legislativa, es decir, el partido de gobierno, aprueba una propuesta de pregunta, ahí está la pregunta original, que es remitida formalmente en consulta técnica al Tribunal Supremo. ¿Qué hace el Supremo? El Tribunal Supremo manda un texto con enmienda. La primera reacción del MAS es rechazar la sugerencia del Tribunal Supremo Electoral, diciendo que el primer órgano es el legislativo. Pero terminan aceptando la pregunta planteada por el Tribunal Supremo Electoral. Y esa pregunta planteada por el Tribunal Supremo Electoral implicaba una modificación central porque eliminaba la noción de actuales mandatarios que estaba en la propuesta original, que obviamente sonaba muy partidista, por decirlo. Pues termina como quedó la pregunta, como una reforma constitucional genérica y no como una reforma parcial de un artículo que tenía una apelación coyuntural, que era actuales mandatarios. Bueno, acepta la Asamblea, es decir, el partido de gobierno, la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, acepta la propuesta del Tribunal Supremo y eso se remite al Tribunal Constitucional y se aprueba. Primera interacción entre órganos, que termina con otra vez control contramayoritario. El Tribunal Supremo Electoral modifica una decisión de la mayoría legislativa. Segundo, el reglamento de campaña. En septiembre de 2015, bajo el anterior Tribunal Supremo Electoral, estuvo en vigencia un reglamento general de elecciones, referendos y revocatorio. Y ahí se incluyó, y ese reglamento fue el que normó la realización de los referendos de septiembre de 2015, ¿no?, que acabó con el rechazo de los estatutos autonómicos departamentales y de un estatuto autonómico indígena. ¿Qué problemas se detectaron de ese reglamento? Que tenía, sobre todo, tenía varios problemas. Uno central era el registro obligatorio de lo que llamaban sujetos autorizados para hacer campaña. Y solamente podían registrarse para hacer campaña por el sí o por el no aquellas organizaciones que tenían personería jurídica vigente. Y esto a dónde llevó a decir de que eso era restrictivo para la libertad de expresión. Y se acordarán ustedes en esas campañas, había gente que decía, a mí no me van a prohibir dar mi opinión sobre el estatuto de cualquier departamento, ¿no?, aunque no esté registrado. Si quieren, si estoy violando la norma, que me manden a que me detengan. O sea, el exceso, las reglas, decíamos el otro día, son incentivos, pero también son restricciones. En este caso, prevalecieron las restricciones. Y en vez de alentar la deliberación, lo que hicieron fue provocar, ¿no?, toda una estrategia de transgresiones que hicieron los actores políticos y sociales a esa norma. No, tenía inclusive, eso en el último párrafo dice, distinguía propaganda
y publicidad de difusión y socialización. Decía, difusión y socialización serán realizadas por las entidades subnacionales gubernamentales para promover los municipios, las gobernaciones. Pero decían cosas como esta: la información proporcionada no debe promover ninguna de las opciones de manera directa o indirecta, o en su defecto constituirá en falta electoral. Resultado, nadie cumplió la norma. Resultado, se puso en evidencia la imposibilidad e incapacidad del Tribunal Electoral de sancionar a quien transgredía la norma. Este balance llevó a hacer, pasemos al siguiente, a hacer un reglamento específico para el referéndum, que se llamó reglamento para campaña y propaganda electoral, que deja de lado todas estas restricciones odiosas, ¿no?, negativas. Primero dice registro obligatorio solamente para aquellos que quieran propaganda electoral gratuita en medios de comunicación pública. Solamente para eso se pide registro para acceder a propaganda gratuita. Después, todo es libre. Incluye un capítulo sobre redes sociales digitales y sitios web de los medios de comunicación. Tiene su parte, vamos a decirla, inocente, porque dice: exhorta a evitar mensajes de propaganda electoral negativa y de guerra sucia en las redes y respetar el silencio electoral. El término exhorta ya es suficiente, ¿no? Es, como se dice, un saludo a la bandera. Otra vez pusieron se exhorta, no se prohíbe, porque si pones se prohíbe tienes que poner la sanción a quien transgrede la norma. Como estás exhortando, si no te hacen caso, lo que haces es lamentarte, ¿no?, por la falta de convicción democrática o lo que sea. Pues en eso tuvieron, digamos, cierto tino, los incorporan algunas definiciones, algunas categorías muy interesantes, como esta de ciudadanía activa y movilización ciudadana. En ciudadanía activa dicen cualquier grupo de personas puede movilizarse, ¿sí?, puede manifestar su adhesión o rechazar su adhesión a una de las dos opciones sin requisito alguno. ¿No? Y en movilización ciudadana, ¿no?, dice exactamente lo mismo, pero además especifica: puede haber iniciativas espontáneas, pueden ser individuales, pueden ser grupales y punto. El espacio público es eso, espacio público y es ejercicio de ciudadanía. Por lo tanto, este reglamento específico, un reglamento específico para campañas en referendo, que no es lo mismo que una campaña competitiva entre varios, ¿no?, actores, sino entre dos opciones. Este reglamento se adapta a las nuevas características del circuito comunicacional, porque incluye a las redes sociales digitales, a los sitios web, y está recuperando la existencia de una esfera pública ampliada y dando espacio para que la ciudadanía justamente pueda moverse. Otra novedad: establece 3 tipos de propaganda y distingue la pagada, la gratuita, que era la que siempre existía, y incorpora la gubernamental. Antes la ley solamente se limitaba a prohibir a los servidores públicos hacer campaña durante horas de trabajo, y también estaba la utilización de bienes públicos. Bueno, eso se mantiene, pero esto se especifica, incluye un artículo específico sobre lo que provocó mucho debate, que era la cobertura de entrega oficial de obras, y dice no más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego en el referendo era la posibilidad de una reforma que habilitaba a los ahí sí actuales mandatarios como posibles candidatos.
Por lo tanto, todo acto de mandatario de ejercicio implicaba un acto de propaganda. ¿Qué hacen? Restringen la transmisión en vivo, en directo, a 15 minutos. Ahí viene una colisión, un choque entre el órgano ejecutivo y el órgano electoral, porque el órgano ejecutivo demanda la inconstitucionalidad de esa disposición. Y el Tribunal Constitucional da la razón al órgano ejecutivo, porque dice un reglamento no puede coartar derechos, ¿no? Solamente una ley, es decir, solamente la Asamblea Legislativa. Y por lo tanto da curso a la demanda presentada por el gobierno y se anula esa limitación a 15 minutos, antes de que entre en vigencia, ¿no? Y el Tribunal Constitucional falla y el Tribunal Supremo Electoral acata el fallo del Tribunal Constitucional. En este caso es al revés. En la primera figura, la Asamblea se adapta al Tribunal Supremo. En la segunda, el Tribunal Constitucional da razón al órgano ejecutivo y el Tribunal Electoral se adapta a esta decisión. Como ven, la interacción es compleja. Hay una directa, ¿no? Parece anecdótica, pero no es anecdótica en un sistema presidencialista, el hecho de que un órgano del Estado, a propósito de las competencias que otorga la Constitución, me he sentido como en el túnel del tiempo. En Semana Santa sonaba una campanita, ¿no? El Jueves Santo, ahora otra vez. Debe ser un monaguillo tarijeño. Entonces, ¿qué hacen? El órgano electoral le manda una carta al presidente. El presidente desafía y dice: voy a hacer campaña y que me multen. Es un típico ejemplo de ejercicio de presidencialismo, de decisionismo presidencial. O sea, yo hago campaña y punto, me multo. Viene la carta del Tribunal Superior Electoral, la palabra otra vez es exhortar, ¿no? Pero a que establezca el respeto de órgano a órgano del Estado. Y la respuesta del Ejecutivo, del mandatario, es pedir disculpas, aceptar su error y decir que fue por emoción, ¿no? Eso fue y acepta que cometió un error. Entonces hay ahí otra vez una relación, ¿no? Vamos a llamarla novedosa, inédita, etc. Pasamos a la siguiente y terminamos con esto. En conclusión, el Tribunal Supremo Electoral, después de 2009, por primera vez, actúa como órgano de Estado y tuvo relaciones de colaboración y enfrentamiento o disputa interpretativa con otros órganos del Estado. Definió el tenor final de la pregunta, incentivó la deliberación democrática eliminando restricciones a la participación ciudadana, incluye en su marco normativo a las redes sociales digitales, ¿no? O las reconoce por lo menos, ¿no? Y además establece límites al manejo de propaganda gubernamental. En los 15 minutos no lo logra, respecto a los 15 minutos, pero sea a los 30 días, pero por lo menos ya pone en evidencia, ¿no? Una intención de establecer condiciones, ¿no? Condiciones más equitativas respecto a los recursos de campaña y a la propia difusión de propaganda. En estas condiciones es que se va a encarar y se va a llegar al 21 de febrero para la organización del referéndum, pero en estas condiciones se llevan adelante las campañas por el sí y por el no, de las cuales les va a hablar Benjamín Rodríguez.